¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien y aún así todo se vino abajo? ¿Te preguntaste dónde está Dios cuando más lo necesitas? Hoy te revelaré la historia no contada de la fe de Job. No es solo una historia de sufrimiento. Es una historia de fidelidad, de propósito eterno y de una fe que resistió el silencio de Dios. En los próximos minutos, vas a descubrir verdades que no se predican comúnmente y que pueden transformar tu manera de enfrentar las pruebas. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar tu vida. Suscríbete ahora, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tu fe fue probada sin explicación. Comenzamos. No sigas sin ver esto. Sí, así de directo. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre la fe de Job no es lo que usualmente se predica en los púlpitos ni lo que muchos videos resumen en 3 minutos. Esta es una verdad profunda, olvidada por muchos, y sin embargo, absolutamente vital para todo aquel que está atravesando pruebas, dudas o dolores inexplicables. Déjame hacerte unas preguntas rápidas. ¿Alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien y aún así todo te salió mal? ¿Te has preguntado por qué, si Dios es justo, permite que los justos sufran? ¿Te has sentido acusado por personas bien intencionadas que no entienden por qué estás pasando lo que estás pasando? Si alguna de esas preguntas resuena contigo, entonces quédate, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en una historia que, aunque se ha contado por siglos, tiene capas que aún no hemos terminado de explorar. Job. Solo con escuchar su nombre, muchos piensan en sufrimiento, paciencia y restauración. Pero hay una parte de su historia que no siempre se cuenta, la profundidad de su fe mientras aún estaba en medio del dolor, antes de que fuera restaurado, cuando no tenía garantías, cuando no había promesas visibles, cuando todo parecía silencio y abandono. Hoy quiero hacerte una promesa espiritual. Si permaneces conmigo hasta el final de este video, no solo vas a comprender mejor el libro de Job, sino que tu propia fe será sacudida, reforzada y fortalecida. Verás que no estás solo. Verás que lo que estás enfrentando no es un error, sino parte de un diseño más grande. Porque la fe verdadera no se prueba con palabras bonitas. Se prueba cuando no tienes respuestas. Cuando no hay luz al final del túnel. Cuando te arrodillas, no para exigir explicaciones, sino para rendirte ante un Dios que sigue siendo bueno, incluso cuando todo parece malo. En este video vamos a ver el contexto histórico y espiritual de Job. ¿Quién era realmente este hombre justo? El verdadero conflicto detrás de su historia, un escenario espiritual que pocos conocen. El doloroso error de sus amigos, como incluso creyentes pueden equivocarse en su teología del sufrimiento. O la revelación más impactante, cuando Dios finalmente responde y no dice lo que esperábamos. Y una enseñanza final que puede transformar tu manera de ver tus propias pruebas. Así que prepara tu corazón, porque esto no es un simple repaso bíblico. Es una invitación a mirar el sufrimiento con otros ojos. Es una oportunidad para que tu fe no solo sobreviva, sino que se fortalezca en medio de lo inexplicable. Y si conoces a alguien que está atravesando una tormenta, este mensaje podría ser el regalo más poderoso que le des hoy. Quédate conmigo. Esto apenas comienza. Para comprender verdaderamente la historia de Job, necesitamos hacer una pausa y situarnos en el tiempo. Job no era un personaje de fantasía ni un símbolo moral inventado. Era un hombre real, con carne, huesos, emociones y una vida próspera que cambió radicalmente de la noche a la mañana. La Biblia nos presenta a Job de manera contundente desde el primer versículo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Detente un momento en esa descripción: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuántas personas conoces que podrían describirse así? Job no era un creyente tibio ni un religioso de fachada. Era un hombre íntegro, profundamente comprometido con Dios, incluso antes de que existiera la ley de Moisés, antes del templo, antes de los sacrificios rituales. Esto nos lleva a un detalle clave: el libro de Job se cree que es uno de los más antiguos de toda la Biblia. Algunos eruditos lo sitúan en tiempos patriarcales, contemporáneo de Abraham o incluso antes.
Eso significa que Job caminaba con Dios sin tener una Biblia, sin promesas escritas, sin profetas que le explicaran los misterios del cielo. Ahora piensa en esto, si Job vivió antes de la revelación escrita, su fe era totalmente relacional. No dependía de doctrinas elaboradas ni de religiones organizadas. Dependía de una convicción profunda de quién era Dios y de lo que él esperaba de él. En la tierra de Uz, un lugar geográficamente indefinido pero posiblemente al este de Israel, Job no solo era rico en ganado y bienes. Era reconocido como un líder moral y espiritual. Sus hijos se reunían frecuentemente para celebrar, y Job, como sacerdote de su casa, ofrecía sacrificios a Dios por si acaso ellos hubieran pecado en su corazón. Eso está en Job 1:5. Esto nos dice algo más: Job tenía una conciencia aguda del pecado y de la santidad. Él sabía que la relación con Dios debía mantenerse limpia, incluso en lo invisible. Su temor de Dios no era superstición, era reverencia. Y aquí comienza el dilema: si Job era tan justo, ¿por qué sufrió como sufrió? Muchos creen que el sufrimiento es el resultado directo de un pecado. Pero Job desmonta esa lógica desde el principio. Él no fue disciplinado. No fue castigado. Fue escogido. Escogido por Dios como ejemplo, como testigo, como un escenario vivo en una guerra espiritual que se libraba en los cielos. Este punto es clave, cuando entendemos que la vida de Job era un testimonio no solo ante los hombres, sino ante los ángeles y aún ante Satanás mismo. Empezamos a ver que nuestras pruebas pueden tener un significado mucho más profundo del que imaginamos. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Job 1:8. Esa fue la voz de Dios hablando. ¿Te das cuenta? Dios mismo dio testimonio de la fe de Job. Pero esto abre otra pregunta desconcertante: si Dios estaba tan complacido con Job, ¿por qué permitió que el enemigo tocara su vida? Ahí está el inicio de uno de los mayores conflictos espirituales en toda la Escritura. No es un castigo. ¿Es una misión? Ahora, pausa un momento y pregúntate: ¿es posible que tus propias pruebas no sean un castigo, sino una plataforma? ¿Podría ser que el cielo esté observando tu reacción, porque tú también estás dando testimonio, como Job? Cuando enfrentamos dolor sin entender por qué, tendemos a dudar. Pero el libro de Job nos recuerda que la fe más pura no se manifiesta en la abundancia, sino en la oscuridad. Cuando no hay razones. Cuando no hay voz. Cuando solo queda confiar. Esta es la introducción a una fe profunda, una fe que se arraiga no en las bendiciones recibidas, sino en la persona de Dios. Una fe que Job tenía antes de que todo comenzara a desmoronarse. Y ahora que hemos visto quién era este hombre y por qué su historia es tan significativa, es momento de entrar en el verdadero núcleo del conflicto. La fe de Job no fue solo personal. Fue el epicentro de un enfrentamiento celestial. Llegamos a una de las escenas más desconcertantes y reveladoras de toda la Biblia. Un momento que pocas veces se menciona en las enseñanzas populares, pero que es esencial para entender la historia de Job. Job 1:6-12 nos lleva a un lugar que no se ve, pero que es más real que cualquier sufrimiento físico, el escenario espiritual. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra, y de andar por ella. Job 1:6-7. Espera un momento. ¿Satanás presentándose ante Dios? ¿Teniendo una conversación con él? Sí. Esta es una escena celestial, una especie de tribunal espiritual donde se está a punto de levantar una acusación. Pero la acusación no viene de Dios, viene del enemigo. Y lo más sorprendente es quién es puesto en el centro de esa discusión: Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Dios está orgulloso de Job. Lo menciona como ejemplo. Pero entonces Satanás responde con algo que nos golpea en lo más profundo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job
9-11. Esta es la raíz del conflicto. No es solo una historia de un hombre que sufre. Es un debate cósmico sobre la verdadera motivación de la fe. Satanás básicamente dice, Job no te ama por quien eres. Te ama porque le das cosas. Quita las bendiciones y verás quién es en realidad. ¿Te das cuenta? La pregunta aquí no es sobre el dolor, sino sobre la lealtad. ¿Es posible amar a Dios por lo que es y no solo por lo que da? Este es el núcleo del conflicto. ¿Hay fe auténtica en la humanidad? ¿Existe alguien que permanezca fiel incluso cuando Dios guarda silencio? ¿Cuándo lo pierde todo? Dios, en su soberanía, permite que Satanás pruebe a Job. No porque Job lo merezca. No porque haya pecado. Sino porque Dios confía en él. Porque Dios sabe que Job, aun sin comprender, no negará su nombre. Esta es una verdad dura pero hermosa. A veces, cuando estás siendo probado, no es porque Dios desconfíe de ti, sino porque confía tanto en ti que te pone como testigo ante las tinieblas. La fe de Job no fue un simple sentimiento religioso. Fue un acto de resistencia espiritual en medio del sufrimiento. Fue una afirmación constante de la bondad de Dios, aun cuando todo lo demás gritaba lo contrario. Después de perder sus bienes, sus hijos y su salud, Job pronuncia una frase que aún hoy conmueve a millones. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y más adelante, en medio de la angustia, declara: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes decir eso tú también? Muchos de nosotros, cuando somos heridos, retiramos nuestra confianza. Cuando no entendemos, nos alejamos. Pero Job permaneció. Golpeado, quebrado, confundido, sí, pero aún aferrado a la esperanza. Hoy quiero que te preguntes: ¿es mi fe una reacción a las bendiciones o una decisión basada en quién es Dios? ¿Podría Dios decir de mí lo que dijo de Job? Aquí no se trata de aguantar por aguantar. Se trata de entender que tu fidelidad tiene peso en lo invisible. Que cada vez que decides adorar, aunque no sientas nada, estás enviando una señal al cielo y resistiendo una acusación del infierno. Micro llamado a la acción. Si alguna vez sentiste que tu fe fue puesta a prueba sin explicación, comparte este mensaje con alguien que necesita saber que no está solo. Y ahora, vamos a ver cómo incluso quienes estaban más cerca de Job, sus amigos, se convirtieron en instrumentos de confusión, en vez de consuelo. Tras perder todo lo que tenía, Job se siente en ceniza, cubierto de llagas, en silencio. Su alma está herida, su cuerpo quebrado, su corazón desconcertado. Y es entonces cuando entran en escena sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. En Job 2:11 leemos: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, para condolerse de él y para consolarle. Hasta aquí, todo parece noble. Llegan para acompañarlo. De hecho, hacen algo muy sabio, se sientan con él 7 días y 7 noches sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Hay momentos en los que el verdadero consuelo no se da con palabras, sino con presencia. Estar. Llorar en silencio. Sufrir con el que sufre. Pero luego, comienza lo que podríamos llamar la segunda gran prueba de Job, no la pérdida de cosas, sino la incomprensión de quienes deberían haberlo sostenido. Durante los siguientes capítulos, sus amigos no le dan consuelo, sino juicios. No ofrecen compasión, sino sospechas. Bajo una lógica aparentemente espiritual, comienzan a insinuar que si Job está sufriendo tanto, seguramente es porque algo ha hecho mal. Elifaz dice en Job 4:7: recapacita ahora, ¿qué inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Bildad añade en Job 8:6: si fueres puro y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Zofar es aún más directo en Job 11:6: Dios te da menos de lo que tu maldad merece. Imagínate escuchar eso cuando ya estás al límite. En lugar de levantar a su amigo, lo aplastan con religiosidad. Toman principios espirituales verdaderos y los aplican de forma incorrecta, fuera de contexto. Aquí hay una advertencia para todos nosotros: la verdad, sin compasión,
puede herir más que sanar. Y una teología sin empatía puede convertirse en un arma contra el alma herida. Job, en su dolor, se defiende. Y lo hace no con arrogancia, sino con sinceridad. Él sabe que no ha pecado como para merecer ese castigo. Y aunque no entiende por qué Dios guarda silencio, sigue aferrado a su integridad. En Job 16:2 él dice con ironía y dolor: cosas como estas he oído muchas veces, consoladores molestos sois todos vosotros. Y más adelante, en Job 19:25, clama con una fe extraordinaria: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí está el corazón de Job. A pesar del juicio de sus amigos, a pesar del silencio de Dios, él sigue creyendo. Sigue esperando. Su fe no depende del entendimiento humano, sino de la certeza interior de que hay un Redentor. Uno que no lo ha abandonado. ¿Te ha pasado alguna vez que en medio de tu dolor, las personas que más esperabas que te comprendieran, fueron las que más te hirieron con sus palabras? ¿Te han dicho que tu sufrimiento es resultado de tu falta de fe o de algún pecado oculto? Si es así, quiero que sepas algo, no estás solo. Job también pasó por eso. Y Dios, más adelante, no solo vindica a Job, sino que corrige a sus amigos por no haber hablado con verdad. En Job 42:7, Dios dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no solo escucha nuestras oraciones, también escucha nuestras conversaciones. Y Él defiende a quienes han sido injustamente juzgados. Este pasaje nos recuerda que no todo sufrimiento es castigo. A veces es propósito. A veces es guerra espiritual. Y otras veces, simplemente es parte del misterio de la vida en un mundo caído. Hazte esta pregunta: ¿estoy siendo como los amigos de Job, lanzando juicios cuando debería ofrecer gracia? La próxima sección nos lleva a uno de los momentos más extraordinarios del libro, cuando, tras largos silencios, Dios finalmente habla, pero no de la forma que esperábamos. Después de muchos capítulos de silencio divino, de monólogos intensos de Job y de argumentos cada vez más frustrantes por parte de sus amigos, finalmente sucede algo que cambia todo el tono del relato: Dios habla. Pero lo hace de una forma que nadie esperaba. No aparece con explicaciones racionales. No viene a consolar con palabras suaves. No responde al porqué de Job. Aparece desde el torbellino. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job 38:1-3. En lugar de dar respuestas, Dios hace preguntas. Más de 70 preguntas en total. ¿Lo sabías? Preguntas que van desde lo cósmico hasta lo cotidiano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Proveerás tú de alimento al cuervo? Estas preguntas no son sarcasmo divino. Son una sacudida a la perspectiva humana. Dios está recordando a Job y a todos nosotros que hay un orden y una sabiduría más grande de lo que podemos comprender. Job había exigido explicaciones. Había suplicado por una audiencia con Dios. Y cuando Dios aparece, no da justificaciones, sino una revelación. Le muestra la inmensidad de su obra, la profundidad de su sabiduría y la majestuosidad de su soberanía. Esto es impactante, porque demuestra que a veces, la respuesta de Dios no es una solución lógica, sino una manifestación de su gloria. Dios no vino a explicar el dolor. Vino a mostrar que Él sigue siendo Dios, incluso cuando no entendemos. Y es ahí cuando sucede algo aún más impresionante. Job, el hombre justo, el hombre que había defendido su inocencia con firmeza, ahora se postra con humildad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. ¿Qué significa esto? ¿Que Job reconoce pecado? No necesariamente. Significa que, frente a la grandeza de Dios, toda autojustificación se desvanece. No porque Job fuera culpable de algo oculto, sino porque la revelación de Dios pone todo en perspectiva.
Cuando ves a Dios por quien realmente es, ya no necesitas que Él te explique. Su presencia basta. Su voz te basta. Su majestad te pone en tu lugar, no con condena, sino con una paz que sobrepasa el entendimiento. Y esto nos confronta. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aunque no nos explique el por qué? ¿Es nuestra fe lo suficientemente madura como para postrarse ante un Dios que no siempre responde como esperamos? En Job 40, 4-5, Job dice: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aun 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto no es derrota. ¿Es rendición? Es adoración verdadera. Es una entrega total al carácter de Dios, aunque el dolor siga sin explicación lógica. Aquí hay una revelación crucial: la fe más profunda no exige respuestas, sino presencia. Job no necesitó entender por qué sufrió. Solo necesitó ver a Dios. Y es después de esta rendición que comienza la restauración. Pero no antes. No cuando Job se quejaba. No cuando argumentaba. Sino cuando se rindió. Quizás, lo que más necesita tu alma no es una respuesta, sino una visión renovada de quién es Dios. Si alguna vez Dios guardó silencio en tu dolor, pero tú seguiste creyendo, escribe en los comentarios: yo elijo confiar, aunque no entienda. Y ahora, llegamos al cierre, el resumen final, la enseñanza clave que puede transformar tu visión de la prueba, una oración para guiar tu alma hacia la fe y un llamado a compartir este mensaje con otros. La historia de Job no es simplemente una historia de sufrimiento. Es una historia de fe sin condiciones. De fidelidad en la oscuridad. De una alma que, a pesar de ser golpeada por la vida, se aferra a Dios con uñas y dientes. Hoy recorrimos un camino profundo. Vimos cómo Job fue presentado como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Cómo, sin causa aparente, se convirtió en el blanco de una prueba espiritual. Cómo su vida fue usada como testimonio ante un tribunal invisible. Cómo sus amigos, en lugar de consolar, condenaron. Cómo, en medio del silencio de Dios, Job clamó por respuestas. Y finalmente, cómo Dios se manifestó, no para explicar, sino para revelar. Y Job, al ver la grandeza de Dios, se rindió. No porque comprendió todo, sino porque comprendió lo esencial: Dios es Dios, y eso basta. Esto nos deja con una enseñanza que cambia todo: la fe auténtica no depende de la lógica, ni de la explicación, ni de la bendición visible. La fe verdadera se sostiene porque conoce el corazón de aquel en quien confía. Hoy, tal vez tú estás en una etapa parecida. Has hecho lo correcto. Has orado. Has creído. Pero las cosas no salieron como esperabas. Las respuestas no llegaron. Y quizás, como Job, te sentiste abandonado, incomprendido, juzgado, herido. Si es así, escucha esto con atención: tu fe importa. Tu resistencia silenciosa, tu alabanza en medio del llanto, tu confianza mientras esperas, están hablando más alto de lo que imaginas. Estás testificando. Estás venciendo. Estás escribiendo una historia que los cielos están observando. Tal vez nunca sepas el porqué, pero puedes conocer al quién. Y cuando conoces a Dios, todo cambia. Déjame guiarte en una oración. Cierra tus ojos, respira profundamente. Señor, hoy vengo delante de ti como Job, con preguntas, con heridas, con cansancio, pero también con esperanza. No entiendo todo lo que ha pasado, pero hoy decido confiar. No porque tenga respuestas, sino porque creo que tú eres fiel. Tú eres justo, tú eres bueno. Aunque no vea el final, me aferro a ti. Aunque no oiga tu voz, creo que estás. Hazme fuerte en la prueba. Hazme fiel como Job. Y si mi vida ha de ser un testimonio, que hable bien de ti, aunque duela. Te entrego mis porqués, mis miedos, mis dudas. Te entrego mi corazón, porque sé que mi Redentor vive. Y un día, todo tendrá sentido. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes. Hay miles de personas allá afuera sintiéndose como Job, solos, incomprendidos, cansados de luchar. Este mensaje puede ser la voz de esperanza que están esperando. Compártelo.
Suscríbete para recibir más enseñanzas como esta. Y escribe en los comentarios, yo elijo confiar. Porque a veces, lo que transforma vidas no son grandes milagros, sino pequeñas decisiones en medio del dolor. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Dios de Job, el Dios fiel, te abrace hoy con su presencia y te dé la fuerza para seguir creyendo, aun cuando no entiendas. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón a esta historia, y por permitir que juntos camináramos por el dolor, la fe y la victoria de Job. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior está buscando más que respuestas, está buscando propósito, esperanza y una fe que no se quiebre con el viento. Queremos decirte algo con todo el corazón, no estás solo. Esta comunidad está aquí para ti. Cada comentario tuyo nos importa. Cada suscripción, cada like, cada vez que compartes este mensaje, es una semilla que puede transformar una vida. Así que, si este video te habló, suscríbete al canal. Comparte este mensaje en tus redes, en tus grupos, con tu familia, con ese amigo que hoy está a punto de rendirse. Sé un canal de esperanza para otros, como lo fue Job, incluso sin entenderlo todo. Y recuerda esto, tu historia todavía se está escribiendo. Y si confías en Dios, aún en medio del torbellino, al final habrá una restauración más grande de lo que hoy puedes imaginar. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.